30 años, Pablo Escobar, ¿no? El 2 de diciembre de 1993, exactamente, va a ser más exacto. 2 de diciembre, hoy es 2 de diciembre del 2023, y Pablo Escobar, la policía, digamos, que dio este golpe el 2 de diciembre de 1993. Y no nos hemos podido liberar todavía de ese fantasma de lo duro que fue ese proceso criminal del mundo, porque fue un ejemplo al mundo, Pablo Escobar, todas las facetas de Pablo Escobar. El mundo sabe de Pablo Escobar. Usted va a París y ve la foto de Pablo Escobar. Usted va a Madrid y ve camisetas de Pablo Escobar. Usted va a Italia y allá encuentra también fotos en los mercados, en las tiendas de mercados. Ahí está una foto de Pablo Escobar. Es la imagen del narcotraficante contemporáneo, de su riqueza y de su atrevimiento con la cocaína a inundar el mundo, el cielo, decía él, que había que inundarlo de cocaína, y así lo hizo en el mundo, don Carlos. Hoy, en 1993, estábamos hablando del asesinato de Pablo Escobar Gaviria. Ese es, digamos, la historia de Colombia que no se puede negar, profe. Eso está ahí. Sí, claro. Eso hace parte de nuestra historia. Pablo Escobar Gaviria. 30. No sé si tenemos voz del hombre. Ahí en el estudio, los jóvenes del máster. ¿Para qué los pone a trabajar los muchachos despelucados a esta hora, por Dios? Pero bueno, Entonces, ahí estamos. Mató a don Alfonso Cano. ¿Recuerde usted? Sí, señor. A don Alfonso Cano. Periódico El Espectador, ¿eh? Ya terminó con El Espectador, un bombazo de esos que se acabó con el diario El Espectador. Usted me puede recordar a este periodista, a este amigo suyo, a José Luis Ramírez Morales, que voy bajando por la novena, séptima, voy por la novena, que era de bajada en ese entonces. Salía de Inravisión, se llamaba Inravisión, ahí en la 22. Sí, señor. Y bueno, iba con los cassettes, con el libreto, iba con Pulido. Óigame, y nos salen en la novena prácticamente estos sicarios en moto, venían en contravía y nos levantan a plomo. Tu mejor opción es Epidemic Solo plomo. Lo había mandado a matar Pablo Escobar a Jorge Enrique Pulido. De los que yo me acuerdo, pues, qué susto, ¿no? Qué miedo, qué temor, es decir, pues lo mandó a matar, los dos sicarios salieron, cogieron y se fueron por la décima, quién sabe dónde venían. Después fue capturado uno de ellos y pagó por la muerte de Pulido. Maza Márquez ayudó muchísimo, porque Maza Márquez era amigo de Jorge Enrique Pulido. Extraordinario periodista. Se había puesto a denunciar a Pablo Escobar en 1993, mucho antes. Él venía en el editorial de los domingos y escribía Pulido en una máquina Olivetti y hablaba sobre que las fuerzas oscuras no podían terminar con la democracia del país, y eso sonaban bombas por todas partes, don Carlos. No dormía uno, tenía que irse a dormir al noticiero, al noticiero, póngame usted cuidado, al noticiero, porque en cualquier momento estaba la bomba en el Siglo, que estaba la bomba en los centros comerciales, que estaban las bombas retumbando en todas partes y en Medellín, y después pagaba Pablo Escobar para que asesinaran a policías.
Claro, eso fue una cadena de terror, de bombas. Y bueno, y Pablo Escobar llega a negociar, imagínese usted, con César Gaviria, el presidente de los colombianos, su entrega y le hacen una cárcel para él. Recuerde usted, estoy haciendo solo el recuento de lo que la catedral se llamaba la cárcel, allá en Medellín. Y bueno, y Pablo Escobar se fue con su gente a vivir allá, y desde allá comenzaron a matar a los otros narcos, a la familia Moncada. Entonces un día los invitó allá que almorzar y los mató, los descuartizó y los mató, los dejó enterrados en la propia cárcel. Eso no se lo perdonaban las mafias, las otras mafias que estaban en crecimiento. 30 años, don Carlos. Allá iba una amiga suya, ¿se acuerda? Virginia Vallejo, ¿no? Siempre estuvo muy pendiente del hombre. Claro, era la novia de él, Virginia Vallejo. Saludo especial a esta hora en Nueva York para Omaira Mesa Aguirre. Omairita, un abrazo de bendición. Dice a todos, cada uno paz y amor, hoy y siempre. Felicidades, CIA, auténticos para el mundo. Muchas gracias, Omairita. Omaira Mesa Aguirre. Bailando con la punta del pie. Qué mujer para bailar, Dios santo. Hablamos de la historia de Colombia, de nuestro país. En CIA Noticia Fin de Semana, el resumen de la información y las noticias. 30 años, profe, 30 años, ¿no? Pero dejó una estela de violencia. Uf. Muy fuerte, profe. Don Carlos, ahora que usted me habla de Omaira, allá en Estados Unidos, recuerde usted, la hija del expresidente de la República, Julio César Turbay, la señora madre de Miguel, de Miguel, el senador actual, Diana. Del Centro Democrático, Diana. Miguel Uribe, sí. Diana, periodista, ¿no? La llevan con otra amiga mía, con Azucena Líbano. Vigente, ¿no? Está vigente Azucena. Y se los llevaron a punta de engaños. Que una entrevista exclusiva con el sacerdote del ELN. Entonces ellas cogieron el camarógrafo y el otro chino, que era el auxiliar de cámara, que hoy vive escondido allá en España por las amenazas. El otro chino camarógrafo está en Teleamiga. Esta niña Diana se va convencida de que era una exclusiva con el padre, que era un sacerdote español y que iba a darles una entrevista, el ELN, el máximo jefe, y resulta que la trampa era que se había puesto Pablo Escobar y la secuestró y muere Diana en manos de Pablo Escobar. Bueno, ahí tuvo la policía culpa, ¿no? Porque fueron a hacer un rescate a la fuerza, y resulta que los sicarios de Pablo Escobar, pues en medio del tropel con la policía, resultó muerta Diana, la hija del expresidente Julio César Turbay. Qué dolores de la mamá, ¿no? Y eso mató a Julio César Turbay. Fue muy duro esa pérdida para el expresidente. Y pues dejó dos hijos. O sea, el senador que le estoy haciendo referencia, a Miguel Uribe, y a su hermana. Oiga, uno se pone a acordarse de Pablo Escobar 30 años después de su muerte y uno dice, ¿cómo ha sido la vida en este país? No, y aquí en Bogotá fue muy fuerte todo el proceso de bombas, por donde quiera que usted iba. Recuerde la de la 94, recuerde usted el DAS, el edificio del DAS, que fue algo... Y que había algo ahí sí, casi personal entre Miguel Maza Márquez y Gustavo y este señor, ¿no? Pablo Escobar. Sí, ahí había... ¿Qué tal el avión cuando se salva César Gaviria? En Soacha, sí señor, ahí. Soacha. Se fue pan, se espoló todo eso, murió un poco de gente. Entre ellos, el hermano de una amiga mía que trabajaba con Pulido, con Jorge Enrique Pulido, en JEP Televisión. Así era, Jorge Enrique Pulido, JEP Televisión.
Bueno, pues ahí, por la 100 y pico, un lunes en la mañana, que gente que venía, sobre todo ejecutivos, que estaban en Bogotá y arrancaban en ese avión para llegar a su oficina a Cali. Y el presidente iba en ese vuelo, y en un momento determinado le dio por quedarse al presidente Gaviria. No se subió al avión, no fue, mejor dicho, algo le ocurrió, dijo, no, yo no, aplazo. Y no iba en el avión, y volaron el avión. Don Carlos, ¿qué tal el día que voy entrando a la sede de la nueva Fuerza Democrática en la 26, a un costado de una casa del Consejo de Bogotá, y veo que están arrastrando a Andrés Pastrana, y se lo llevaron los hombres de Pablo Escobar y lo secuestraron, lo sacaron de la... Sudaderita gris, ¿no? Sudaderita gris. Sí. Se la pusieron allá porque Andrés vivía muy... Esa sudaderita quedó también en la imagen, en la retina de quienes vivimos esa época, ¿no? La sudadera gris, raya azul. No. Sí. ¿Por qué? Andrés. ¿Pero por qué lo secuestran? ¿Por qué? No, era para poder negociar con él. ¿Y qué tal la matada que le dieron al señor procurador? A ver la memoria. El señor procurador general de la nación. Se lo secuestraron y lo asesinaron. Es que esas historias, 30 años después, don Carlos Hoyos, de apellido Hoyos, Carlos creo, el señor Mauro Hoyos. Carlos Mauro Hoyos. No, todavía la mente nos aguanta, profe. Se murió el hombre. Lo secuestraron y en cautiverio lo asesinaron. No te digo por fuera a Pachito Santos, ¿no? Ay, gran amigo de la casa, ¿no? Sí, claro. Pachito Santos. Ay, don Carlos, 30 años nosotros en este programa recordando lo vivido de este país. Jorge Enrique Pulido, es que no me puedo olvidar de Pulido, lo estoy viendo, mi jefe. ¿Y cuántos, en fin, a propósito de que estamos en diciembre, cuántos diciembres empañó el señor Pablo Escobar de los colombianos, ¿no? La gente ya le tenía miedo a la fiesta de la madre. ¿Recuerda usted en una fiesta de la madre, en un día de la madre en el sector del Quirigua? Bombazo, dolor, sí, tristeza, sí, angustia. Sí. Eso no importa dónde fuera, ¿no? No se importa dónde fuera. No. El Quirigua, yo estuve allá, ¿con quién estuve allá en el Quirigua? Uh-huh. Con Francisco Tulante. Pachito Tulante. Transmitiendo en directo. No tenía la versatilidad que tengo hoy, claro. O sea, le decía a Pachito Tulante, le decía, Chino, venga para acá. Sí, claro, eso está ahí. Entonces, Pachito, allá transmitiendo uno ese tipo de noticias. Esos carritos Renault 4 quedaban, de cada bombazo quedaban espichaditos, no quedaban nada. No, sí. Hace 30 años, don Carlos. Muy duro. A mí me impactaba la señora que vendía las rositas, que vendía el detallito para el Día de la Madre, y todo eso quedó ahí. No, es que fueron muchos episodios recordando hoy los 30 años de la desaparición, la muerte de Pablo Escobar Gaviria sobre un tejado en la ciudad de Medellín, ¿no? Allí queda Pablo Escobar. Y hay un legado muy duro, porque hay hombres que lo rodeaban, muchos. Conformó uno de los ejércitos más grandes de la delincuencia. Usted recuerda la frase, muy dura, pero era un tombo por un millón. Eso era... Un policía, sí. Sí. Un amigo tuyo que también lo podríamos llamar. Mire, le estoy haciendo el noticiero completo con toda la continuidad y con los personajes. El doctor Rocha. ¿Recuerda usted nuestro amigo Rocha? Antonio Rocha. Y miraremos a ver si Peñita nos contesta. Es que despertar un santafereño un sábado es cosa brava, José Luis. Mucho turrón Alicante. Eso es cosa brava. Doctor Peñita. Y después como nos ha ido de mal,
No, pues imagínese. Doctor Bueno, Peñita, buenos días. José Ángel Peña Nivia, buenos días. No, por esa línea no lo consigo. Vamos a mirar, ahí seguimos intentando, profe. Entonces, me decía usted, señor. entonces vamos a hablar usted que casi Pablo Escobar pone presidente. Y era un plan audaz. Alberto Santofimio Botero. Era el hombre clave de él. Tenían la jugada de ganarle a Galán, para acordarnos de Luis Carlos Galán, asesinado también con Rodrigo Lara, ministro de Defensa. Ministro de Gobierno, sobre la circunvalar. Maruja Pachón, se la secuestraron. 30 años, don Carlos Hernández. Maruja Pachón, se la llevaron por la circunvalar de arriba. 30 años de la muerte de Pablo Escobar aquí en el CIA, Sistema Informativo Auténtica. Espera a ver si otro amigo me responde. Doctor Antonio Rocha, muy buenos días. Muy buenos días, Carlitos, ¿cómo está? Un saludo especial para todos los amigos y seguidores de Radio Auténtica. Óigalo, yo le voy consiguiendo. Su merced me va diciendo, profe, y yo voy intentando, yo voy a ir marcando. Imagínese usted al doctor Antonio Rocha un 2 de diciembre. Pantufla camuflada en gamuza fina. Bata larga hasta el tobillo. Y de cuadros. Taza de café en la mano. Perfecto, sí. Y al lado tiene un periódico El Tiempo. Sí. Y su popular libreta de apuntes. Ya llamaron los de Auténtica. Sentado en una poltrona de gamuza, ¿sí? Una isabelina. Eso. Y al lado también tiene un cartapacho de carpetas. Cartapacho, ese sí no lo escuchaba hace rato. Ahí está el doctor Antonio Rocha, a quien saludamos. Doctor Antonio, un abrazote de bendición. Aquí sus amigos José Luis Ramírez Morales y Carlos Hernández, quienes le saludan en esta mañana, doctor Antonio. Bueno, un saludo muy especial para todos los amigos, para José y para ti, Carlitos, y para todos los oyentes. Tiene la bola de cristal, tiene una serie de nubarrones, porque no acertó, sino que estaba en chanclas, que tenía el tinto y que tenía el tiempo en la mesa y la libreta de apuntes. Sin bata y sin nada de esas cosas. Pijama y una camiseta. ¿Y estamos en La Dorada o estamos aquí en Bogotá? Estoy en Bogotá, Carlitos. Doctor Antonio, un respeto por usted, un gran jurista y un hombre que nos aporta en la historia del país, porque el doctor Antonio Rocha ha sido panelista y todavía lo escucho. Eso se ponía colorado en esta mesa de trabajo, José Luis. Cuando hablamos del proceso de paz y todo el tema, el hombre es, y Flavio Maya en la otra esquina, digo, no. Flavio, el otro abogado. Doctor Rocha, con muy buenos días y como siempre, mis respetos. Estamos recordando, gracias. Hace 30 años hoy, fue dado de baja, si hablamos en términos judiciales, Pablo Escobar. ¿Qué recuerdos tiene usted con esa memoria tan fabulosa que usted tiene sobre esa época tan violenta y terrorista que vivió Colombia? Hoy se cumplen 30 años. Sí, fue una época muy dura. Muchos atentados terroristas, por ejemplo, el atentado al DAS, el atentado al Espectador, la muerte del director del Espectador, del doctor Cano, la de magistrados, gravísimo. Fue una historia que gracias a Dios, un capítulo que gracias a Dios superamos. Y muy nefasto para la historia de Colombia, ese caballero del Pablo Escobar, que fue nefasto para la memoria histórica de Colombia. De las cosas tremendas que hemos vivido, afortunadamente pudimos salir de ese drama.
muchos muertos. Estábamos recordando, doctor Rocha, justamente a don Alfonso Cano, al Cano, al periódico El Espectador, a Jorge Enrique Pulido, el secuestro de Diana Turbay. Sí, Diana Turbay, el secuestro de Andrés Pastrana. Hubo muchas cosas que pasaron en la historia, muerte de magistrados, todo lo que sucedió. Fue un capítulo muy nefasto que la juventud de hoy tal vez no conoce, porque no vivieron ese drama, pero fue tremendo. Sí, así es, doctor Rocha. Carlos Mauro Hoyos, estábamos hablando, recuerde usted. El procurador que asesinaron en Medellín, sí, Carlos Mario Hoyos. Imagínese usted, doctor Rocha, que este amigo suyo, José Luis Ramírez, está en Palacio, en la Casa de Palacio, está el presidente Virgilio Barco, que a mi juicio es uno de los mejores presidentes que hemos tenido. Estaba parado allí en Palacio, porque acababan de asesinar como hacia las 11 de la mañana, habían asesinado al primer coronel de Medellín. Me han asesinado, es decir, a un alto comando de la policía. Entonces eso conmovió al país. Él iba en un carro en Medellín, le puso una bomba y lo volaron. Murió el general Franklin. Entonces eso era el revuelo. Franklin Baldomero, sí. Sí, señor, exacto. Bueno, ya hay en Palacio esperando que saliera el presidente, que nos dijera algo, o que saliera Montoya, que era como el poder detrás del poder, ¿no? ¿Recuerda usted a Montoya, no? Sí, claro. Secretario general que perdió la hermana por los extraditables. Sí, sí, señor. Bueno, estábamos ahí y esperando ya a las 5 de la tarde que saliera el presidente, cuando de pronto me llama Jorge Enrique Pulido y me dice, ¿usted sigue allá en Palacio? Le dije, sí. Dijo, acaban de matar al señor Galán, al candidato a la presidencia, a Luis Carlos Galán, en Suacha, ese mismo día. ¿Recuerda usted esos instantes, doctor Rocha? Sí, fueron 3 homicidios, sobre todo magnicidios, diría yo, el de Luis Carlos Galán. Difícil de olvidar eso. Sí. Había un partido en Barranquilla, jugaba que la selección Colombia, no sé con quién, esas eliminatorias. No, ese no recuerdo con quién jugaba la selección Colombia, sé que jugaba, pero no recuerdo con quién. Es que todas las noticias deportivas o culturales o lo que fuera quedaron opacadas por la violencia del narcotráfico en esa época. Todo pasaba a un segundo lugar, Ese día fue tremendo. Recuerden también cuando hubo la bomba en el Parque de la 93. Ahí murió una secretaria general de la Universidad de la Gran Colombia, la doctora Lili Medina, el 15 de abril del 93. Bueno, muchas cosas que son difíciles de olvidar. Colombia, Ecuador, compañeros. Ahí los muchachos en el Metropolitano de Barranquilla se jugaba eso. Así hablaba Pablo Escobar Gaviria. Esta es la voz de Pablo. La voz de Pablo Escobar Gaviria. ¿Eh? Ahí recordando esta historia, doctor Antonio Rocha, que también es un hombre que tiene una memoria prodigiosa en esta mañana de información. Un 2 de diciembre. Pablo se acaba de escapar de la catedral. La lujosa... Hablamos de la catedral también, ¿no, mi querido profe José Luis? Muchos temas, muchos episodios. Sí. La fuga de la catedral fue... Doctor Rocha, le quiero preguntar, que usted con su sapiencia, le quiero preguntar algo. ¿Era tan amigo Santofimio Botero de Pablo Escobar? Pues parece que tenían una amistad. Yo sigo pensando que el doctor Alberto Santofimio Botero, pues en esa época tenía un gran poder político. Era uno de los mejores oradores, es uno de los mejores oradores que ha tenido Colombia. Y efectivamente muestran en varias reuniones a Alberto Santofimio con Pablo Escobar,
existen los registros fotográficos de la época, pero habría que mirar ahora, hay que leer el libro que sacó el general Naranjo, lo lanzó esta semana, creo, El derrumbe de Pablo Escobar, que hace mención a las actas secretas de la persecución de Pablo hace 30 años. Entonces habría que leer el libro, no lo he leído, lo tengo ahí en la biblioteca para leerlo, para ver esas actas secretas que no llegaron a conocimiento del público, precisamente por su carácter de secretas. Entonces, vamos a ver qué pasa y lo voy a leer, y en el transcurso de la semana entrante podríamos hablar para ver qué encontramos en esas actas secretas. Pero lo que sí queda claro es que Pablo Escobar no le ponía cuidado sin mal cuñado. Ese cuento de que le decían que hiciera que tal cosa, no. Como todos los señores que tienen fortunas, grandes fortunas, y él la tenía, era uno de los hombres más ricos del mundo, pues tomaba sus propias decisiones y por lo general no se dejaba influenciar sino del cuñado. Telefónica entre Pablo Escobar. Esa es la historia. Pablo Escobar Gaviria, 30 años. La alianza entre El doctor Antonio Rocha, jurista, abogado y un hombre que también tiene mucha sapiencia y mucho conocimiento frente a este tema. Pablo Escobar Gaviria llegó a las sillas del Congreso de la República en su momento, ¿no, doctor Rocha? Sí, claro, él llegó a la Cámara de Representantes de suplente en esa época de un parlamentario de Antioquia, de la cuerda del movimiento político de Alberto Santofimio, que era liberal, pertenecía al Partido Liberal. Ahí. Ese fue el error de Pablo Escobar, meterse en temas políticos. Ahí tuvo el gran problema. Hacerse muy visible, ¿no? Y en un ámbito tan delicado como la política colombiana. A su muy conocida historia. Sí, claro. Porque acuérdese que en esa época también Carlos Leder incursionó en la política antes de Pablo y empezó a combatir a los jefes políticos de la época, que en esa época ellos entregaban bultos de cemento y tejas de zinc. Y Carlos Leder y después Pablo Escobar empezaron a entregar casas bien terminadas. Y entonces se les volvió insoportable el tema de una campaña, porque además las campañas políticas todas son costosas. Y estábamos, la clase dirigente del país tenía acostumbrada al pueblo a regalarle el bulto de cemento y tejas de zinc por el voto. Y llegaron estos narcos y empezaron a regalar las casas completas. Y eso fue tremendo. Y ahí se disparó la política en Colombia. Creo que el narcotráfico ha sido catastrófico para la sociedad colombiana, porque pasamos de una política compravotos, pasamos a un capítulo que todavía estamos en él, que es una plutocracia. Esto es una democracia mal llamada. Hoy hablan los dirigentes políticos de un Congreso de la República que cuesta entre 20 y 25 mil millones. Basta escuchar las declaraciones del gato volador en la costa, las interceptaciones que le han hecho, y observa uno que de verdad el dinero se apoderó de las campañas electorales en Colombia. Con esa sapiencia, doctor Antonio Rocha, y me atrevo a preguntarle, en algún momento esa figura, porque aún está ahí, Alberto Santofimio Botero, ¿se logró desligar después de 30 años? ¿O es algo que quedó como una lápida pegada a su cuerpo, el nombre de Pablo Escobar al nombre de Santofimio Botero? Mire, se habla hay unas cosas difíciles de probar, no sé, yo no conozco bien el expediente del doctor Santofimio, que los indican de la muerte de Luis Carlos Galán, pero las declaraciones de Popeye y demás, Popeye era un mitómano, era mentiroso. No conozco de fondo no conozco el proceso en su intimidad y no me atrevería a juzgar, simplemente lo que dijeran los jueces,
pero yo conozco a Alberto Santofimio, lo conocí en la época cuando yo trabajé con Renan Barco. Y no creo que es como lo pintan en las novelas. Pues digo yo porque, por ejemplo, y hace un momento hablábamos con José Luis de un apellido, Aguilar, y un hombre como Aguilar queda inmerso, conectado, pegado, y cada vez que se habla de Pablo Escobar y todo este episodio, hay que nombrar al hombre que abatió a Pablo Escobar y que también quedó ahí como ligado con unas cosas oscuras, entonces como que no sale bien librado. Entonces hay nombres de hombres tan, digamos, dinámicos en la política colombiana, como el caso del doctor Alberto Santofimio Botero, que hace unos días decíamos, oiga, resurge Alberto Santofimio en la política de ese sector del país, pero es difícil desligar esos nombres, es algo que queda como ahí inmerso en la historia, ¿no, doctor Rocha? Sí, quedan muchas dudas. La verdad es que uno en la justicia ha visto muchas injusticias. La verdad que uno de los problemas que tiene Colombia, y hay que hablarlo con claridad, es que Colombia es un país que no tiene justicia y la poca que hay es selectiva. Entonces, aquí hay que hacer un replanteamiento y un reordenamiento tanto jurídico como político de la Constitución Nacional, porque así como está diseñado, está reinando la impunidad, ni siquiera la corrupción. Entonces, muy complicado lo que está pasando. Muchas dudas surgen en los procesos. Lo del coronel Aguilar, incluso tengo entendido que él tiene el arma con la que supuestamente dio donde baja, o el arma de Pablo Escobar. No sé, hay muchas versiones, muchas cosas que no hemos podido comprobar. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca, nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a él. Asesinado por 5 sicarios. Cuando haya una guerra bien berraca, nos van a llamar a negociar. Crear el caos era una de las frases de Pablo Escobar Gaviria. 30 años, mi querido profe, aquí con el doctor Antonio Rocha. Claro, es que yo estoy de acuerdo con el doctor Antonio Rocha. Yo tengo una teoría que cuando los políticos colombianos corrompieron a los narcotraficantes, ahí fue donde se formó el desorden. Porque el narco era narco, punto. Era un bandido que estaban en el juego de la cocaína. Pero cuando se metieron con los políticos los corrompieron. Así de sencillo. Eso pasó en este país. Los políticos empezaron a sacarle plata, empezaron a extorsionarlos a las campañas políticas, y estos un día dijeron, pues si ellos llegan, ¿por qué nosotros no llegamos? Y también se lanzaron a hacer política. Pues ahí estaba, y Pablo Escobar sí, se lanzó, fue a la Cámara. Y es más, el día que fue entrada Pablo Escobar al Capitolio, iba sin corbata, claro, como buen paisa, iba sin corbata, y no lo dejó entrar un policía. Y él alquiló una corbata ahí y se la puso. Alguien le dijo ahí, que creo que era un señor de correspondencia, y dijo, yo soy Pablo Escobar, yo soy el representante de la Cámara, véndame su corbata, y se la compró, y se la puso, y entró. Es que este país tiene anécdotas, de esa manera. Bueno, entre usted al Congreso hoy, usted ve la representación del pueblo, ustedes han entrado ya hasta animales al Congreso. Hay plumas, hay de todo. De Caro que metió ratas y todo está el baño, todo lo que ha pasado, se ha perdido todos los principios. Ahora van vestidos como quieren. De la majestuosidad del Congreso, hoy van como se les da la gana. Todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, al fortalecimiento del poder civil y al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional. Deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Ahí está.
Y es bueno, Carlos, que recuerden esos capítulos de Pablo Escobar por una razón, porque la gente hoy en día defiende mucho la Constitución desde el 91 y se le olvidó que esa es una Constitución hecha por el narcotráfico, porque financiaron a muchos constituyentes, lo dijeron los mismos narcos, para prohibir la extradición. Entonces esta Constitución que dicen que es lo último en materia constitucional, es una Constitución que tiene su origen del narcotráfico. Ahí tenemos. Ay, doctor Antonio Rocha. Doctor Rocha, no voy a atrever a decir esto. Había una periodista de televisión y se volvió la novia de Popeye en la cárcel. Al pueblo de Colombia que me conoce y que me apoya, que soy ajeno a todas esas acusaciones que son tejidas por ciertos intereses que se han formado contra mi persona, pero todas las personas en el departamento de Antioquia saben que yo no tengo intereses de ninguna naturaleza en las regiones donde se han sucedido esas masacres, o sea, no tengo intereses en Urabá, no tengo intereses económicos en Córdoba y tampoco tengo intereses económicos en Puerto Boyacá, soy ajeno a esa situación. Era un hombre que convencía con la palabra, ¿no, doctor Rocha? Sí, claro, usted sabe que él era un encantador de serpientes. Como buen paisa, ¿no? Dirigentes. Sí, como algunos dirigentes que hay por ahí, encantadores de serpientes. El hombre sabía cuando hablaba. Yo recuerdo mucho a Belisario Betancourt, no le olvide que era encantador de serpientes también. Oh, pero ¿por qué ir con el poeta cuando estamos inmersos en este otro tema? Pero bueno, de lo que destacaba José Luis Ramírez Morales, termine ahí la idea, profesor José Luis. Bueno, entonces Popeye tenía una novia y esa novia era periodista. Y esa novia le hace, es decir, ella le pide un tema para hacer un libro. Y es cuando Popeye le dice, Santofimio Botero le pidió que matara a Galán y arrancó la historia. Y así se hizo ese libro. Sí, pero eso no es cierto. Eso de que hayan pedido tal cosa no es cierto. No, pero claro, y tuvo que salir del país. Y el libro existe. Sí, el libro puede existir. Hoy en día la gente escribe muchas cosas y no tienen las pruebas. Y lo que se conoció de Pablo Escobar era que Pablo Escobar no le hacía caso sino y eso, porque le comentaba era al cuñado. Pablo Escobar era soberbio y era un tipo que tenía el poder y hacía lo que quería. Tenía mucho dinero para eso. Esta es la entrevista inédita. Pues ahí yo es. Ajá. Yo dudo mucho de las afirmaciones de Popeye. A ese incluso episodio. Incluso agentes de la DEA decían que era un mitómano, que era mentiroso. Ese episodio me lleva a preguntarle, ¿verdad? Por eso, porque muchas veces se ha dicho qué tan real son las voces, los audios de Popeye, hasta dónde le puede creer a Popeye, que está pasando lo mismo con el tema Mancuso o el tema de muchos paramilitares en este momento frente a la JEP. O sea, ¿hasta dónde llegaron las verdades o las mentiras de Popeye, doctor Antonio? Sí, no sabe uno hasta dónde llegaron las mentiras, porque lo de Mancuso también yo veo es como una especie de venganza contra el expresidente Álvaro Uribe, porque Mancuso siguió traficando con coca y con armas, y por eso los Estados Unidos lo solicitaron en extradición. Cosas de nuestra historia, 30 años de la muerte de Pablo Escobar Gaviria. Ese legado de violencia, se dijo en su momento, doctor Antonio, iba a proseguir durante muchos años. Muchos tomarían las banderas, muchos seguirían las rutas, muchos estarían allí. Pero desaparece del panorama los carteles, los grandes carteles en Colombia, el cartel de Medellín, el cartel de Cali. Pero ¿cree usted que sí hubo asidero o se transformó más bien esa violencia? No es la misma violencia que vivimos en esos años 80 y 90 en Colombia. Mira, aquí tenemos mucho sicariato, por un lado. Por el otro lado, muchos narcos se han hecho invisibles, porque han seguido los consejos que algún expresidente les dio, de que habían que bajar la temperatura de los carros lujosos y todas estas cosas, pero sin embargo algunos lo siguen haciendo. Y entonces no podemos decir que el narcotráfico se ha ido ni la violencia. Aquí lo que tenemos un grave problema es
el grave problema de la justicia. Aquí no tenemos, en Colombia no tenemos justicia. Y no tenemos justicia porque como está diseñada estructuralmente en la Constitución del 91, entonces es imposible que vayamos a tener justicia. La impunidad seguirá reinando mientras siga como está diseñada la Constitución del 91. Aquí toca ir pensando en hacer una constituyente y hay varios juristas que hace mucho rato la venimos proponiendo. 30 años de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, y aquí en el Sistema Informativo Auténtica recordamos estos episodios con el doctor Antonio Rocha, con José Luis Ramírez Morales y hombres que estuvieron muy ligados. No fue solamente el nombre de Santo Firmino Botero, muchos nombres resultaron vinculados, ligados al proceso de Pablo Escobar, doctor Antonio. Sí, por eso yo le digo que es interesante el libro que sacó el general Naranjo, el general Oscar Naranjo, sobre el derrumbe de Pablo Escobar, porque él habla de las actas secretas. Entonces vamos a conocer cuáles son las actas secretas que tenía el general Naranjo. Y tiene mucho que contar porque él fue un protagonista muy activo en esa época. Recuerden ustedes a los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. ¿Quiénes los integraron? Si era cierto que estaban agentes extranjeros en esa operación. Hay muchas cosas que se desconocen. Y mucha plática que se quedó por ahí en el camino, ¿no? Mucha, sí, claro, demasiada. Claro. Mucha fortuna oculta. Es que aquí la UIAF no sirve para nada. Aquí los delincuentes, incluso sin ser narcotraficantes, resultan comprando aviones privados y nadie dice nada. Todo el mundo producto de la corrupción y otros productos del narcotráfico. Había, doctor Rocha, recuerdo ahora que usted me refresca la memoria, había un contralor general de la Nación muy amigo de los Rodríguez Orejuela. Fueron los eternos rivales de Pablo Escobar. Y había un señor de apellido Becerra, ¿recuerda usted? Nombre de Cali, muy importante. Kiko Becerra. Es que mire, lo que pasa es que en esa época, recuerden ustedes que la guerra que hubo con Pablo Escobar, además de todas las barbaridades que hizo, fue que el cártel del Valle hizo alianza con las FARC en el sur del país. Recuerden que habían dos cárteles, el cártel de Cali y el cártel del norte del Valle. Y pelearon precisamente porque Pablo Escobar les había acotado la distribución de la droga en los Estados Unidos. Y les había quitado el suministro de droga a los narcos del Valle. Y la FARC empezó a suministrarles, primero les cobraba el gramaje y después empezó a volverse socio de ellos. Esa alianza, doctor Rocha, querido Carlos y queridos oyentes del Sistema Informativo de las Américas, de la cadena Auténtica Radio, para recordar esa alianza y cómo los acobijó Pablo Escobar al M-19, a sus dirigentes. Tan amigos se volvieron que él los patrocinaba. Y tan amigos se volvieron que un día le dieron a Pablo Escobar la espada de Bolívar para que Pablo Escobar la custodiara. Hasta allá llegaban las alianzas de Pablo Escobar con el M-19. Claro, el Palacio de Justicia, que es imposible que lo olvidemos nosotros. Y en el caso del Palacio de Justicia sucedió lo del cuento antiguo de la estaca y el sapo. El atentado fue contra la corte, contra los magistrados de la época para borrar antecedentes del narcotráfico y financiado por Pablo Escobar al M-19. Y ahora los que están respondiendo son los militares que se tomaron el palacio o que la recuperaron. Por todas las acciones del... 30 años, Pablo Escobar Gaviria, en el CIA, Sistema Informativo Auténtica, hablamos y recordamos nuestra historia de lo que sucedió hace 30 años, un día como hoy, en un 2 de diciembre, la desaparición, la muerte del capo del narcotráfico en nuestro país, en Colombia. Y hoy, pues hablamos de ese importante tema aquí, en el Sistema Informativo Auténtico. Su gabinete ministerial he decidido someterme a los decretos 2047, 2147, 2372 y 3030 de 1990, entre
Señores, pues yo creo que un buen recorderis, ¿no? Para los momentos cuando nos olvidamos de lo que sucede hace unos días, qué bueno recordar lo que sucedió hace 30 años. La muerte, desaparición de Pablo Escobar Gaviria, uno de los nombres más emblemáticos, y lo decía José Luis, en el exterior. En Colombia y en el exterior le hablan a usted de Pablo Escobar Gaviria. ¿Se va olvidando, se va quedando eso en el olvido, doctor Antonio Rocha? ¿Cree usted que ya después de 30 años se va pasando la página? Sumamente fácil para eso. No, no se va a pasar la página por mucho tiempo. Acuérdese que, si pongo un ejemplo, solamente el homicidio de John Fitzgerald Kennedy en 1963, el 22 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, no ha pasado a la historia. Ahí está vivo. Y nunca se supo quiénes fueron los autores de ese magnicidio. El tema de Pablo Escobar va a perdurar por mucho tiempo. Además que se encargan algunos de promoverle y de exaltar sus virtudes, desconociendo todo el daño que le hizo a la sociedad colombiana. Sí, y hay una cultura, doctor Rocha, y usted que ha estudiado estos temas, que se volvió una narcocultura. Sí, que Pablo Escobar nos dejó como herencia. Sí, nos dejó eso. El enriquecimiento fácil. Claro. La gente no quiere trabajar hoy, los pocos que trabajan pues no ganan lo suficiente, pero están súper bombardeados por los medios de comunicación, de las grandes fortunas y de los lujos y de esas excentricidades de los narcos. Todavía seguimos viendo algunas excentricidades de narcos. Cuando vemos en televisión los allanamientos que hacen, incluso en días pasados en televisión mostraron un perro adornado con oro y no sé qué más vaina, en un allanamiento a uno de los narcos. Sí, y me hace usted recordar, muy difícil tener que tocar ese tema de la constituyente del 91. Ya había un secretario que lo nombraron como secretario de la Asamblea y estaba al servicio de los narcotraficantes del cartel de Cali. Entonces ahí patrocinaban los narcos de Cali y los narcos de Medellín. A muchos sí, claro, de los que aquí estuvieron. Sí, señor. Esa es una narcoconstituyente. Para sacar una narcoconstitución. Esa es la del 91 que todo el mundo defiende ahora. Ahí tiene. Bueno, señores. Pablo Escobar Gaviria. Para todos los deportistas. ¡Viva Pablo Escobar Gaviria! Esta es la obra de Diego Marca, de Pablo Escobar Gaviria, el hombre del pueblo, el líder del pueblo, el hombre que está. Era un hombre que se pegaba mucho a sus comunidades, a su pueblo y a ese arraigo popular, y por eso también logró un amor entrañable y un cariño de la gente en muchas de las comunas de Medellín. Medellín era su ciudad, Medellín era su territorio, Medellín era la esencia de quienes lo respaldaban y lo acompañaban. Doctor Antonio Rocha, qué bueno haber conversado con usted, con esas pantuflas especiales y con ese, de verdad, cariño que tiene usted por la información. Gracias por aportarnos en esta mañana. Gracias, Carlito, muy amable. Un saludo a todos los oyentes y tenemos que seguir conversando. Sí, señor. ¿Ya listo y prendido toda la Navidad en su oficina, en su casa? Sí, claro, me imagino. Todavía no se han organizado las cosas de la Navidad. Ay, santo Eso Dios. Ya cargará la señora en los próximos días de hacer esa vuelta. Antonio Rocha, gran abogado, gran jurista, gran hombre, gran educador, ¿no? Porque hace parte de esa parte, digamos, dinámica a través de la Universidad de la Gran Colombia. ¿Cómo va la pedagogía? ¿Aún todavía afrontamos esos temas? Sí. No, estoy dedicado más bien a estudiar y a hacer unas observaciones a la Constitución del 91, porque hay que estar preparados para una nueva Constitución. Yo creo que aquí ya va a haber en el país una constituyente y toca empezar por eliminar lo malo de la Constitución del 91. Por ejemplo, los cupos indicativos, que por eso estuvo preso Mario Castaño y otros senadores que están siendo investigados, y muchas sombras, porque se desconoce si de verdad fue que Castaño murió, el senador Castaño murió de un infarto
o si lo asesinaron. Hay que esperar a ver qué sucede. Oiga, así como raro ese tema, Pero ¿no? es una de las cosas que hay que eliminar. Antonio Rocha, ahí lo tiene, profesor José Luis, gran hombre, gran amigo y un hombre con una sabiduría, una sapiencia maravillosa, un buen charlador, ¿no? Para el programa que le gusta a usted, el hombre le encanta charlar así, suavecito, despacito y con mucho ejemplo, ¿ah? Profe José Luis, despídase usted de su amigo, de su entrañable amigo, el doctor Antonio Rocha, en esta mañana. Doctor Antonio Rocha, sabe usted el inmenso placer que siento al poder compartir con usted esas experiencias suyas, su conocimiento, el aporte que le da a uno, el enriquecimiento que le da a uno al conocimiento. Muchas gracias, doctor Rocha. Un abrazo y ojalá nos podamos tomar un cafecito. Un abrazo y usted sabe que el aprecio es mutuo. Gracias, señor, muy amable. Bueno, señor. Credibilidad. www.elciaradio.com. Oiga, profe José Luis, nosotros como medio abusivos, ¿no? Le madrugamos mucho al doctor Antonio Rocha. No, él le gusta. No, pero un Sí, jurista sí. como él, yo creo que a estas horas hasta ahora está recogiendo el periódico. Él sale con, se llama Fifi, la perrita que tiene allá. Y sale con Fifi, recoge ahí afuera, en la recepción de su edificio, recoge el periódico, se devuelve a su apartamento, a su penthouse, alfombra roja, ¿eh? Se sienta ahí en la sala, tranquilo, y de un momento a otro una llamada. No, son los del sistema informativo auténtico. Complicada la situación, ¿eh? Pero no hablamos de la hacienda Nápoles, ¿no? El gran tesoro de propiedad de Pablo Escobar. No, y hay mucha historia. Y vea que el hombre está muy estudioso y muy pegado de la Constitución del... Nos toca hacer un programa, profesor José Luis, sobre esa Constitución. Y ahí le pegó un campanazo a usted, ¿no? Que usted es el que ha venido diciendo, le dijo a John Deere, y John Deere dijo, ¿cómo así? Que puede haber una constituyente. ¡Ojo que vamos para una constituyente! Vea que ahí tiene un coequipero. El doctor Antonio Rocha le está diciendo, sí señor. Claro. ¿Ah? Y el hombre está revisando. El hombre es estudioso. Qué bueno tener amigos como el doctor Rocha, ¿eh? A mí me alegra. Sí. Ya, y le gusta el ajicito, le gusta el buen caldo. El hombre es bueno. Señores, este es el sistema informativo auténtica. CIA Noticias, fin de semana. Dígame, profe. ¿Usted recuerda por qué le puso Nápoles Pablo Escobar a la hacienda de él, a su gran tesoro? No, señor. No, hasta allá no llego. Se recibió esa finca, ese nombre, en honor al crimen organizado de Italia. Nápoles. Nápoles, ¿no? Hoy es una finca de turismo, temática, sí. Pero ahí en el fondo hay detrásito de la pintura y de ese murito y de ese jardincito, ahí hay historia. Es un parque temático, llaman ahora. Y los hipopótamos, ¿no? Que están sueltos por todo el Magdalena. Eso hay hipopótamo para botar para lo alto, ¿eh? Y Mónaco se llamaba el edificio que un día los narcos de Cali mandaron a volar en pedazos. Se llamaba. Y Pablo Escobar no estaba en ese momento. Ahí se salvó. Le acabaron con carros lujosos. ¿Recuerda usted? Tocó demoler el edificio Mónaco. No, y el día de la demolición de la nueva estructura, eso fue un episodio porque mucha gente quería que ahí se creara un museo, ¿no? El Museo Pablo Escobar. Entonces había una polémica ahí entre quienes todavía... Es que esta Colombia o esta idiosincrasia es muy dada para todo. Entonces hay gente que pues, para ellos es bien y es su ídolo. Y Pablo Escobar es su historia y no la quiero olvidar por más negativa que sea. Otros dicen, no, ya pasemos ese libro, ya olvidémonos de eso, dejemos de hablar. Muchos estarán diciendo, bueno, pero estos del CIA, ¿qué? ¿Hoy qué? ¿Haciéndole alegoría a un hombre como Pablo Escobar? No, es que es la historia de nuestro país, la historia de nuestra Colombia. Y esa historia no se puede olvidar, profe. Ahí tenemos. Claro, pero ¿cómo va uno a olvidar el 17 del mes 12
de 1986. Guillermo Cano, director del Espectador. Ahí lo citó el doctor Rocha, ¿no? También. Sí, claro. Oh, son muchos el temas. 6 del día 11 del mes 11 de 1985, el M-19 se toma el Palacio de Justicia en Bogotá. Eso fue una masacre, un incendio, una carnicería. El 30 del mes cuarto de 1984 es asesinado el ministro Rodrigo Lara Bonilla, bajo la presidencia de Belisario Betancur, que lo nombró también el doctor Rocha. Esto sí que fue grave. El día 12 del mes 11 de 1981, el M-19 secuestra a Marta Nieves Ochoa. ¡Ja! El lío en que nos metimos, ¿no? Dando origen, si no estoy mal, al grupo de muerte a secuestradores, financiado por el MAS, M-A-S, muerte a secuestradores. Qué lío en que nos metimos cuando se llevaron a Marta Nieves Ochoa, la hija del señor Ochoa. No, es que hablamos de historia. Oiga, a propósito de historia... Y bueno, y para rematarle, para nuestros oyentes que estarán diciendo que estamos haciendo apología al delito, les quiero recordar que cómo es posible que no han podido demoler la avioneta que queda al frente entrando en la puerta de entrada de Hacienda temática Nápoles, donde él hizo su primer embarque de drogas hacia Europa y los Estados Unidos, en esa avioneta. Y la puso ahí encima de la entrada a Nápoles. No, don Carlos, la HK617, HK617, ese es un número que hasta para chance ha servido, ¿ya?